El disco de Festo es un artefacto de arcilla descubierto en Creta, que data de la Edad de Bronce. El disco está cubierto con una escritura jeroglífica única, organizada en una espiral. Los símbolos del disco de Festo no han sido descifrados, lo que lo convierte en un misterio arqueológico. La disposición en espiral del texto plantea interrogantes sobre su lectura y propósito. El idioma utilizado en el disco de Festo es desconocido, lo que dificulta su interpretación. El propósito del disco de Festo, ya sea religioso, histórico o literario, sigue siendo objeto de debate. Las esferas de piedra de Costa Rica se caracterizan por su forma perfectamente redonda. Estas esferas están dispersas por toda la región, variando en tamaño y ubicación. La simetría y precisión de las esferas sugieren un conocimiento avanzado de geometría. A pesar de su perfección geométrica, el uso original de las esferas de piedra sigue siendo desconocido. La creación de estas esferas requirió una técnica de tallado y pulido muy avanzada. Las esferas de piedra de Costa Rica representan un enigma arqueológico significativo. La pila de Bagdad es un artefacto antiguo que data de hace 2000 años. Consiste en un recipiente de arcilla, una varilla de hierro y un cilindro de cobre. Se especula que la pila de Bagdad podría haber sido una forma temprana de batería eléctrica. La combinación de hierro, cobre y un electrolito podría haber generado una pequeña corriente eléctrica. Aunque su propósito exacto sigue siendo desconocido, la hipótesis de la batería es intrigante. Este artefacto plantea preguntas sobre el conocimiento científico en la antigüedad. El mecanismo de Anticitera es una antigua computadora analógica griega. Este complejo dispositivo de engranajes se utilizaba para predecir eventos astronómicos. El mecanismo de Anticitera podía predecir eclipses solares y lunares. También podía calcular las fases de la Luna y las posiciones de los planetas. Su sofisticación tecnológica es sorprendente para su época. El mecanismo de Anticitera demuestra un profundo conocimiento de la astronomía y la ingeniería en la antigua Grecia. El obelisco inacabado de Asuán revela métodos de corte de granito que desafían las herramientas del antiguo Egipto. Las marcas en la piedra sugieren técnicas de extracción y modelado desconocidas. Las fracturas en el obelisco ofrecen pistas sobre el proceso constructivo empleado. El tamaño y la precisión del obelisco demuestran un dominio avanzado de la ingeniería. La construcción del obelisco requirió una planificación meticulosa y una ejecución precisa. Las calaveras de cristal son objetos enigmáticos con orígenes y funciones desconocidas. Estas calaveras se caracterizan por su talla microscópica de alta precisión. La tecnología utilizada para lograr tal nivel de detalle en las calaveras de cristal es incierta. El método de fabricación de las calaveras de cristal sigue siendo objeto de debate. El pilar de hierro de Delhi, con 1600 años de antigüedad, destaca por su notable resistencia a la oxidación a lo largo del tiempo. La composición del metal utilizado en el pilar es un factor clave en su excepcional durabilidad y resistencia a la corrosión. Las técnicas de forja empleadas en la fabricación del pilar de hierro contribuyen significativamente a su longevidad. El pilar demuestra la avanzada metalurgia y las habilidades artesanales de la India antigua. La ausencia de óxido en el pilar de hierro desafía las expectativas de la corrosión natural de los metales. El estudio del pilar de hierro ofrece valiosas lecciones sobre la ciencia de los materiales y la preservación del patrimonio. Las líneas de Nazca son geoglifos de gran tamaño grabados en el desierto peruano. Estos geoglifos solo son completamente visibles desde el aire, dada su inmensa escala. El propósito de las líneas de Nazca sigue siendo desconocido, generando diversas teorías. Las teorías incluyen calendarios astronómicos y rituales religiosos como posibles explicaciones. Los moais de la isla de Pascua son gigantescas estatuas de piedra que representan un desafío logístico. El transporte de los moais pudo involucrar el uso de cuerdas y trineos de madera. Otra teoría sugiere el uso de rodillos para facilitar el movimiento de las estatuas. La construcción y el movimiento de los moais requirieron la cooperación de toda la comunidad. El método exacto utilizado para erigir los moais sigue siendo un misterio sin resolver. Göbekli Tepe es un templo antiguo que data de hace 11.0 años, desafiando las concepciones previas sobre la capacidad de construcción de la época. La existencia de Göbekli Tepe sugiere que las sociedades complejas surgieron antes de lo que se pensaba anteriormente. Los pilares de Göbekli Tepe están decorados con relieves de animales, indicando creencias religiosas avanzadas. Los relieves de animales en los pilares proporcionan información sobre la fauna local y las posibles deidades veneradas. La construcción de Göbekli Tepe requirió una organización social y una planificación logística significativas. Göbekli Tepe desafía la teoría de que la agricultura condujo al desarrollo de la religión y la arquitectura monumental.
El proceso comienza con la preparación de la arcilla, amasándola hasta obtener una consistencia uniforme y maleable. La arcilla preparada se centra en el torno de alfarero y se le da forma de disco plano mediante técnicas de modelado. Se preparan sellos con los símbolos característicos del disco de Festo, listos para ser impresos en la superficie de arcilla. Los sellos se presionan cuidadosamente sobre la superficie del disco de arcilla, imprimiendo los símbolos en espiral. Una vez completada la impresión, el disco se deja secar para endurecer la arcilla y fijar los símbolos. Finalmente, el disco cocido se convierte en una pieza duradera, conservando los símbolos impresos para la posteridad. Las esferas de piedra de Costa Rica pudieron ser creadas utilizando herramientas de piedra más duras. El proceso de abrasión con arena y agua pudo ser empleado para pulir las esferas, dándoles una superficie lisa. Se cree que la forma esférica se logró mediante la rotación constante de la piedra durante el proceso de pulido. El uso de herramientas de piedra y la abrasión son técnicas que requieren considerable tiempo y habilidad. La precisión de las esferas sugiere un conocimiento avanzado de técnicas de medición y simetría. La pila de Bagdad funciona como una batería primitiva, generando electricidad a través de reacciones químicas. El cobre, el hierro y un electrolito ácido son los componentes esenciales para la creación de una diferencia de potencial eléctrico. La reacción química entre el cobre y el hierro en el electrolito genera una corriente eléctrica continua. El electrolito ácido facilita la transferencia de iones, permitiendo el flujo de corriente entre los electrodos. Esta antigua tecnología demuestra un entendimiento temprano de los principios básicos de la electroquímica. El mecanismo de anticitera es un antiguo dispositivo complejo diseñado para predecir posiciones astronómicas. Los engranajes del mecanismo se combinan para simular los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. El dispositivo permitía calcular eclipses solares y lunares, así como otros eventos astronómicos importantes. La precisión del mecanismo refleja un profundo conocimiento de la astronomía y la ingeniería en la antigua Grecia. La extracción de obeliscos en el antiguo Egipto requería técnicas avanzadas de cantería. Se utilizaban rampas de tierra y rodillos de madera para facilitar el transporte de los obeliscos. Las palancas permitían levantar y colocar los obeliscos en posición vertical. La mano de obra masiva era esencial para la construcción y transporte de los obeliscos. El proceso completo requería una planificación meticulosa y una gran inversión de recursos. Las calaveras de cristal pudieron ser talladas utilizando herramientas abrasivas primitivas. El uso de herramientas de cobre y bronce, junto con abrasivos, facilitó el proceso de tallado. La tecnología láser moderna ofrece una precisión sin precedentes en el tallado de cristal. El tallado con láser permite crear detalles intrincados y diseños complejos en las calaveras de cristal. Comparación entre técnicas antiguas y modernas revela la evolución del arte del tallado de cristal. El pilar de Delhi está compuesto principalmente de hierro con bajos niveles de impurezas. La clave de su resistencia a la corrosión radica en un proceso de pasivación natural. Este proceso de pasivación es resultado de la reacción del hierro con el oxígeno y la humedad del ambiente. La capa pasiva actúa como una barrera que previene la corrosión profunda y prolonga la vida útil del pilar. Las líneas de Nazca pudieron ser creadas utilizando cuerdas y estacas para trazar figuras a escala. El proceso implicaría la réplica a gran escala de diseños previamente elaborados a menor tamaño. Las estacas servirían como puntos de referencia para mantener la precisión geométrica de las figuras. Las cuerdas tensadas entre las estacas ayudarían a crear surcos rectos y definidos en la superficie del desierto. La animación simula el proceso de movimiento de los moais en la isla de Pascua. Una teoría sugiere el uso de cuerdas para inclinar y avanzar los moais. Otra teoría propone el uso de rodillos de madera para facilitar el desplazamiento. La colaboración de la comunidad fue esencial para el transporte de los moais. El proceso de erección de los moais también requería técnicas y herramientas específicas. Göbekli Tepe se construyó mediante la extracción de pilares de piedra de canteras cercanas. El transporte de los pilares se realizaba con herramientas de madera y fuerza humana. La erección de los pilares requería el uso de rampas y palancas de madera. Las herramientas de piedra y madera eran esenciales para la construcción de Göbekli Tepe. La construcción de Göbekli Tepe demuestra la ingeniería y la organización social de las culturas prehistóricas. El disco de Festo presenta un conjunto único de símbolos aún no descifrados completamente. Diversas teorías sugieren que los símbolos podrían representar un himno religioso. Otra hipótesis propone que el disco podría ser un antiguo calendario.
También se considera la posibilidad de que el disco de Festo sea un juego de mesa antiguo. Las esferas de piedra de Costa Rica son objetos arqueológicos de gran interés. Se especula que las esferas pudieron servir como marcadores territoriales. Algunos investigadores creen que las esferas simbolizaban estatus social. Otra hipótesis sugiere que las esferas funcionaban como calendarios solares. La pila de Bagdad es replicada por científicos modernos para investigar su potencial eléctrico. La réplica de la pila de Bagdad demuestra la capacidad de generar electricidad mediante reacciones químicas. El uso real de la pila de Bagdad en la antigüedad sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. La controversia sobre la función original de la pila de Bagdad alimenta la investigación y el interés científico. El mecanismo de Anticitera se analiza mediante tomografía computarizada para revelar su estructura interna. Se utilizan modelos 3D para comprender el funcionamiento y el propósito del mecanismo de Anticitera. La investigación busca desentrañar el propósito original y la sofisticación tecnológica del mecanismo de Anticitera. Los investigadores emplean tecnología avanzada para reconstruir virtualmente las piezas faltantes del mecanismo de Anticitera. El análisis revela la complejidad y la precisión de la ingeniería antigua en el diseño del mecanismo de Anticitera. Los geólogos analizan las marcas de herramientas en el obelisco inacabado para comprender las técnicas de corte de los antiguos egipcios. El estudio de estas marcas revela información valiosa sobre la tecnología y la habilidad de los artesanos egipcios. Las técnicas de corte empleadas reflejan un profundo conocimiento de las propiedades de la piedra y la aplicación de la fuerza. El obelisco inacabado sirve como un testimonio de la ambición y la capacidad técnica de la civilización egipcia antigua. La investigación continua proporciona nuevos conocimientos sobre los métodos de construcción y la organización del trabajo en el antiguo Egipto. Se examina la estructura cristalina de las calaveras para revelar detalles sobre su formación. El análisis de la composición química busca identificar los materiales y posibles impurezas presentes en las calaveras. Se utilizan técnicas de datación para estimar la edad de los materiales que componen las calaveras. El estudio de las marcas de herramientas busca determinar si las calaveras fueron talladas con tecnología moderna o antigua. La investigación busca determinar si las calaveras tienen un origen natural o fueron creadas artificialmente. El pilar de Delhi es objeto de estudio metalúrgico para comprender su excepcional resistencia a la corrosión. La composición única del hierro utilizado en el pilar de Delhi es clave para su durabilidad. El análisis revela que la estructura del hierro contribuye significativamente a su resistencia a la degradación. Los metalúrgicos buscan replicar las propiedades del hierro del pilar de Delhi en nuevos materiales. El objetivo es aplicar el conocimiento obtenido para mejorar la durabilidad de las estructuras metálicas modernas. Los arqueólogos emplean drones para la cartografía aérea y el análisis de las líneas de Nazca. El objetivo es identificar patrones y conexiones entre las diversas figuras presentes en el sitio. La fotografía aérea proporciona una visión completa y detallada de la extensión de las líneas de Nazca. El mapeo digital permite la creación de modelos tridimensionales de las líneas de Nazca para su estudio. El análisis busca desentrañar el significado cultural y el propósito original de estas enigmáticas figuras. Ingenieros y arqueólogos investigan los métodos de transporte y erección de los moais. Se experimentan diversas técnicas para replicar los métodos ancestrales de la isla de Pascua. El objetivo es comprender cómo los antiguos habitantes lograron mover y erigir estas estatuas monumentales. Se analizan las propiedades físicas de la piedra utilizada en los moais para entender su manipulación. Las réplicas permiten probar hipótesis sobre la logística y la ingeniería de la construcción de los moais. La investigación busca desentrañar los secretos de la cultura Rapa Nui y su legado arquitectónico. Los arqueólogos están excavando y analizando los restos de Göbekli Tepe. El objetivo es descubrir pistas sobre la sociedad de los constructores de Göbekli Tepe. Se busca comprender las creencias religiosas de la civilización que construyó Göbekli Tepe. El análisis de los artefactos permitirá reconstruir aspectos de su cultura y espiritualidad. El disco de Festo es un artefacto arqueológico con símbolos jeroglíficos únicos. Los símbolos del disco de Festo representan un sistema de escritura aún no descifrado. El origen y el propósito del disco de Festo siguen siendo un enigma para los arqueólogos. El diseño espiral del disco de Festo es inusual para la época en que fue creado. Cada símbolo fue impreso individualmente en la arcilla antes de ser cosida. Las esferas de piedra de Costa Rica son artefactos precolombinos notables por su forma esférica casi perfecta. Su creación y propósito exactos siguen siendo un misterio, generando diversas teorías arqueológicas. Estas esferas se encuentran principalmente en la región del delta del Diquís y la isla del Caño. Las esferas varían en tamaño,
desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. Se cree que fueron creadas entre el 600 y el 1500 d.C., perteneciendo a la cultura precolombina que habitaba la región. La precisión de su forma sugiere un alto nivel de habilidad y conocimiento geométrico por parte de sus creadores. La pila de Bagdad es un artefacto que se cree que fue utilizado para generar electricidad en la antigüedad. El dispositivo consta de un cilindro de cobre, una varilla de hierro y un recipiente de cerámica. Al llenar el recipiente con un electrolito, como vinagre, se produce una reacción química que genera un voltaje. La electricidad generada podría haber sido utilizada para galvanoplastia u otros procesos electroquímicos. Aunque su propósito exacto sigue siendo objeto de debate, la pila de Bagdad demuestra un conocimiento temprano de la electricidad. El mecanismo de Anticitera es un antiguo dispositivo astronómico de relojería. Consiste en una compleja serie de engranajes intrincadamente diseñados. Estos engranajes permitían calcular posiciones astronómicas. Su construcción sofisticada demuestra un alto nivel de conocimiento científico y tecnológico. El mecanismo es un testimonio de la ingeniería de precisión en la antigüedad. Este artefacto es un valioso ejemplo de la historia de la ciencia y la tecnología. El obelisco inacabado revela las técnicas de cantería del antiguo Egipto. Las fracturas en la piedra muestran los desafíos de la extracción de bloques monolíticos. El sitio ofrece información sobre la planificación y ejecución de proyectos monumentales. El abandono del obelisco ilustra los riesgos inherentes a la construcción a gran escala en la antigüedad. Una calavera de cristal se presenta en primer plano, destacando su precisión microscópica. El origen misterioso de la calavera de cristal añade un aura de enigma y fascinación. La estructura interna de la calavera revela una complejidad que desafía la comprensión moderna. Se examinan las propiedades ópticas únicas de la calavera, mostrando la refracción y reflexión de la luz. La calavera de cristal simboliza la intersección entre la ciencia y el misterio, invitando a la exploración y el descubrimiento. El pilar de hierro de Delhi es conocido por su notable resistencia a la oxidación a lo largo de los siglos. Su composición única de hierro, con bajo contenido de azufre y alto contenido de fósforo, contribuye a su durabilidad. El proceso de forjado, que involucra calentamiento y martilleo repetidos, también fortaleció el metal. La importancia histórica del pilar de hierro se remonta al Imperio Gupta en el siglo IV d.C. El pilar sirve como un testimonio de las avanzadas habilidades metalúrgicas de la antigua India. Su continua existencia es un símbolo de la perdurabilidad del patrimonio cultural indio. Las líneas de Nazca son geoglifos antiguos ubicados en el desierto de Nazca en Perú. Estos geoglifos se caracterizan por su gran tamaño y la precisión de sus diseños. La magnitud de las líneas de Nazca solo se aprecia completamente desde el aire. Los diseños incluyen representaciones de animales, plantas y formas geométricas. La creación y el propósito exacto de las líneas de Nazca siguen siendo objeto de debate. Los moais de la isla de Pascua son monumentales esculturas de piedra que representan figuras humanas. Estas esculturas monolíticas fueron creadas por la cultura Rapa Nui entre los siglos XIII y XVI. Los moais varían en tamaño, con algunos alcanzando más de 20 metros de altura y pesando varias toneladas. Se cree que los moais representaban a los ancestros deificados de la cultura Rapa Nui. El transporte de los moais, desde la cantera hasta sus ubicaciones ceremoniales, sigue siendo un misterio. La presencia de los moais refleja la avanzada ingeniería y organización social de la antigua civilización Rapa Nui. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico en Turquía, famoso por sus pilares de piedra caliza decorados. Los pilares de Göbekli Tepe datan del Neolítico precerámico, lo que los convierte en una de las estructuras religiosas más antiguas conocidas. Las decoraciones en los pilares incluyen relieves de animales como zorros, serpientes, aves y escorpiones. La función exacta de Göbekli Tepe sigue siendo un misterio, pero se cree que fue un centro ritual o religioso. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha cambiado la comprensión de los orígenes de la religión y la sociedad humana. El disco de Festo es un artefacto de arcilla con símbolos misteriosos que aún no han sido descifrados completamente. La simulación permite explorar cada símbolo individualmente, revelando detalles y patrones ocultos. Se presentan diversas teorías sobre el significado de los símbolos, desde calendarios hasta textos religiosos. La interactividad fomenta la investigación y el debate sobre el propósito original del disco de Festo. Las esferas de piedra pudieron haber servido como marcadores territoriales,
delimitando áreas de influencia. La disposición de las esferas podría haber reflejado un calendario solar, indicando solsticios y equinoccios. Cada esfera, con su ubicación precisa, pudo haber ayudado a predecir eventos astronómicos importantes. La alineación de las esferas con puntos cardinales facilitaba la orientación y navegación. El tamaño y la forma de las esferas podrían haber codificado información sobre ciclos temporales. Las esferas de piedra, por tanto, servían como herramientas multifuncionales para la organización social y el conocimiento. La pila de Bagdad es un artefacto que simula una celda electroquímica capaz de generar electricidad. La simulación permite observar el flujo de electrones cuando se introduce un electrolito en la pila. La reacción química entre el cobre, el hierro y el electrolito genera una pequeña diferencia de potencial eléctrico. La pila de Bagdad, aunque primitiva, demuestra principios básicos de la generación de energía electroquímica. La simulación permite experimentar con diferentes electrolitos para observar su impacto en la generación de electricidad. Esta simulación proporciona una comprensión visual y práctica del funcionamiento de la pila de Bagdad. La simulación permite la manipulación interactiva del mecanismo de anticitera. El usuario puede ajustar los engranajes para observar el movimiento y funcionamiento interno del mecanismo. La simulación predice eventos astronómicos futuros y pasados basados en la configuración del mecanismo. Se visualizan las posiciones planetarias y lunares correspondientes a la fecha seleccionada. La simulación muestra las fases lunares y eclipses solares y lunares predichos por el mecanismo. El usuario puede explorar la correlación entre los movimientos del mecanismo y los fenómenos celestes. La simulación muestra el proceso de extracción de obeliscos en el antiguo Egipto. Se ilustra el uso de herramientas de cobre y dolerita para tallar la piedra. El transporte de los obeliscos se realizaba mediante trineos y rodillos de madera. Se demuestra la logística necesaria para mover bloques de piedra de gran tamaño. La simulación revela la ingeniería y la mano de obra involucradas en la construcción de obeliscos. La simulación permite examinar la estructura interna de las calaveras de cristal. Se muestra la precisión microscópica de las calaveras de cristal. La simulación revela la complejidad de la estructura cristalina. Se pueden observar las imperfecciones y características únicas de cada calavera. La simulación ofrece una vista detallada e imposible de obtener con métodos tradicionales. La simulación muestra el proceso de protección del pilar de hierro contra la oxidación. El proceso de pasivación crea una capa protectora que impide la corrosión del hierro. La composición del suelo y el clima influyen en la velocidad de oxidación del pilar de hierro. La ausencia de azufre en el hierro utilizado contribuye a su resistencia a la corrosión. El diseño estructural del pilar de hierro facilita el drenaje del agua, minimizando la corrosión. La simulación permite una exploración aérea de las líneas de Nazca. El espectador puede descubrir patrones ocultos dentro de las líneas de Nazca. La vista aérea facilita la comprensión de la magnitud de los geoglifos. La simulación revela las intrincadas formas y diseños de las líneas de Nazca. La experiencia inmersiva permite apreciar la conexión entre las líneas y el paisaje. La simulación permite al espectador experimentar el proceso de movimiento de los moais. La simulación detalla las técnicas ancestrales utilizadas para erigir los moais. El usuario puede interactuar con la simulación para comprender mejor la logística del transporte y la erección. La simulación ofrece una perspectiva inmersiva de los desafíos enfrentados por los antiguos habitantes de la isla de Pascua. El modelo virtual reconstruye las condiciones ambientales y los recursos disponibles en la isla de Pascua durante la construcción de los moais. Esta simulación permite a los espectadores explorar Göbekli Tepe de forma interactiva. Göbekli Tepe, un sitio arqueológico clave, revela secretos sobre las primeras sociedades humanas. La simulación ofrece una vista detallada de los pilares en forma de T, adornados con relieves de animales. Se pueden descubrir las funciones rituales y sociales de Göbekli Tepe a través de la exploración virtual. La simulación proporciona información sobre la arquitectura y el diseño de las estructuras circulares. Los usuarios pueden interactuar con artefactos virtuales y aprender sobre la vida en el Neolítico. Un experto presenta las teorías más recientes sobre el disco de Festo. El disco de Festo representa una innovación en la tecnología de automatización industrial. Las teorías exploran la eficiencia y precisión del disco de Festo en aplicaciones industriales. Se analizan las ventajas del disco de Festo en términos de velocidad, control y adaptabilidad. Las nuevas teorías buscan optimizar el rendimiento del disco de Festo en diversos entornos de producción. Las esferas de piedra representan un patrimonio cultural significativo. El estudio de las esferas de piedra revela información valiosa sobre las civilizaciones antiguas. Su significado cultural abarca aspectos religiosos, astronómicos y sociales. La preservación de las esferas de piedra es crucial para entender la historia de la humanidad.
Un experto demuestra el potencial de la pila de Bagdad. La pila de Bagdad es un artefacto que data del período parto 250 a. C. 224 d. C. Se cree que la pila de Bagdad podría haber sido utilizada para galvanoplastia. La pila consta de una vasija de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro. El uso exacto de la pila de Bagdad sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. El mecanismo de Anticitera es un antiguo artefacto griego considerado la primera computadora analógica. Se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses con notable precisión. El mecanismo consta de más de 30 engranajes de bronce intrincadamente diseñados. Los investigadores continúan descubriendo nuevas funciones y detalles sobre su construcción. El artefacto demuestra un avanzado conocimiento de astronomía y ingeniería en la antigua Grecia. Su descubrimiento revolucionó la comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. El obelisco inacabado presenta desafíos únicos en la comprensión de las técnicas de construcción del antiguo Egipto. El análisis de las marcas de herramientas revela información crucial sobre los métodos de extracción y tallado de la piedra. Las fracturas y defectos en la piedra ofrecen pistas sobre los desafíos encontrados durante la construcción. La ubicación de la cantera y el transporte de bloques masivos representan un aspecto logístico significativo de la construcción. La comparación con otros obeliscos terminados ayuda a contextualizar las técnicas y el nivel de habilidad requerido. Un experto se adentra en el estudio de las calaveras de cristal, explorando su origen y significado. Se analizan las teorías sobre la creación de las calaveras, desde artefactos antiguos hasta posibles falsificaciones modernas. El experto examina las propiedades físicas de las calaveras, incluyendo su composición y posibles usos tecnológicos. Se discuten las leyendas y mitos asociados a las calaveras de cristal, incluyendo sus supuestos poderes curativos y espirituales. El pilar de hierro de Delhi demuestra una resistencia excepcional a la corrosión a lo largo de los siglos. La composición única del hierro y la formación de una capa protectora de óxido son factores clave de su longevidad. El proceso de forjado antiguo y la ausencia de azufre en el hierro contribuyen a su resistencia a la corrosión. La investigación científica moderna revela los mecanismos exactos detrás de la notable resistencia del pilar de hierro. Las líneas de Nazca son geoglifos antiguos, ubicados en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Existen diversas teorías sobre el propósito de las líneas de Nazca, desde calendarios astronómicos hasta rituales religiosos. Algunos investigadores creen que las líneas servían como caminos ceremoniales o marcadores de agua subterránea. La preservación de las líneas de Nazca es crucial para comprender y proteger este patrimonio cultural único. El transporte de los moais presentaba desafíos logísticos significativos debido a su tamaño y peso. Las teorías sobre el método exacto de transporte de los moais varían, pero todas implican un gran esfuerzo humano. La topografía de la isla de Pascua, con sus colinas y terrenos irregulares, complicaba aún más el proceso de transporte. La disponibilidad limitada de recursos naturales en la isla también influía en las técnicas de transporte utilizadas. El conocimiento y la organización social eran cruciales para coordinar el esfuerzo colectivo necesario para mover los moais. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico que redefine la comprensión del Neolítico. Los pilares en forma de T de Göbekli Tepe están adornados con relieves de animales y símbolos abstractos. Las estructuras de Göbekli Tepe parecen haber tenido un propósito ritual o ceremonial. Göbekli Tepe desafía la teoría de que la agricultura fue la principal fuerza impulsora detrás de la sedentarización humana. El sitio proporciona información valiosa sobre las creencias y la cosmovisión de las primeras sociedades agrícolas. Göbekli Tepe es un testimonio de la complejidad social y la capacidad de organización de las comunidades prehistóricas. El disco de Festo es un artefacto de arcilla con símbolos únicos, descubierto en Creta. Los símbolos del disco de Festo no se han descifrado completamente, generando diversas teorías sobre su significado. Se compara el disco de Festo con otros sistemas de escritura antiguos para buscar similitudes y posibles influencias. La comparación revela que algunos símbolos del disco de Festo tienen paralelos con otros sistemas, pero su combinación es única. Estos sistemas de escritura antiguos incluyen jeroglíficos egipcios, escritura lineal A y otros sistemas de la Edad de Bronce. El análisis comparativo busca entender la función y el contexto cultural del disco de Festo. El gráfico muestra la distribución geográfica de las esferas de piedra en Costa Rica. Las esferas de piedra se concentran principalmente en la región del delta del Diquís. La distribución sugiere una posible conexión con los antiguos asentamientos indígenas. El tamaño y la perfección de las esferas varían según su ubicación. La dispersión de las esferas puede indicar rutas comerciales o de migración antiguas.
El análisis de la distribución ayuda a comprender la historia precolombina de Costa Rica. La pila de Bagdad consistía en un cilindro de arcilla que contenía un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Se teoriza que la pila generaba una pequeña corriente eléctrica al llenarse con un electrolito como vinagre o jugo de uva. Una posible aplicación era la galvanoplastia, recubriendo objetos metálicos con una fina capa de oro. Aunque su función exacta es incierta, la pila de Bagdad es un ejemplo temprano de tecnología electroquímica. El mecanismo de Anticitera es un antiguo dispositivo astronómico utilizado para predecir eventos celestes. Su diseño complejo incluye múltiples engranajes que simulan el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. El mecanismo permitía calcular eclipses solares y lunares, así como las fases lunares y las posiciones planetarias. La precisión y sofisticación del mecanismo de Anticitera demuestran un alto nivel de conocimiento científico en la antigüedad. El gráfico compara las dimensiones del obelisco inacabado con otros obeliscos egipcios. La altura del obelisco inacabado se presenta en comparación directa con obeliscos históricos. La escala comparativa permite visualizar la magnitud del obelisco inacabado en relación con otros monumentos. El gráfico destaca las diferencias de tamaño entre el obelisco inacabado y otros obeliscos terminados. La representación gráfica facilita la comprensión de las proporciones del obelisco inacabado. El gráfico muestra la precisión en el tallado de las calaveras de cristal. Se ilustran las dimensiones exactas y la simetría de las calaveras a través de diagramas técnicos. La simetría y las proporciones se comparan con modelos 3D para una evaluación detallada. Se destacan las técnicas de tallado y pulido utilizadas para lograr la claridad y el detalle. El gráfico muestra la composición del hierro del pilar de Delhi. El hierro del pilar presenta una composición única que contribuye a su resistencia a la corrosión. La presencia de fósforo en el hierro es un factor clave en la resistencia a la corrosión del pilar. La ausencia de azufre y magnesio también contribuye a la durabilidad del pilar. El proceso de forjado utilizado en la fabricación del pilar influyó en su composición y propiedades. La composición del hierro del pilar es un testimonio de la metalurgia avanzada en la antigua India. Las líneas de Nazca son geoglifos antiguos, ubicados en el desierto de Nazca en el sur de Perú. Estos geoglifos representan diversas figuras, incluyendo animales, plantas y formas geométricas. Las figuras fueron creadas removiendo la capa superior de piedras rojizas para revelar la arena más clara debajo. El propósito exacto de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio, con teorías que van desde rituales religiosos hasta calendarios astronómicos. Las líneas de Nazca son un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, protegidas por su valor histórico y cultural. Un gráfico comparativo ilustra las variaciones en tamaño y peso entre diferentes moais. El gráfico muestra una correlación entre el tamaño del moai y su peso, revelando patrones de diseño. Los datos del gráfico permiten analizar las dimensiones promedio y extremas de los moais. La visualización gráfica facilita la comprensión de las proporciones y la escala de estas esculturas monumentales. El gráfico proporciona una representación visual clara de las características físicas de los moais. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico que contiene estructuras circulares interconectadas. Las estructuras están compuestas por pilares de piedra caliza en forma de T. Muchos pilares están decorados con relieves de animales y símbolos abstractos. La disposición de las estructuras sugiere un diseño arquitectónico complejo. Göbekli Tepe proporciona información sobre las primeras sociedades neolíticas. El disco de Festo es un artefacto arqueológico descubierto en Festo, Creta. El disco presenta inscripciones únicas en espiral en ambos lados. Su propósito y significado siguen siendo desconocidos, generando diversas teorías. El disco está hecho de arcilla cocida y data de la edad de bronce minoica. El disco de Festo es un enigma arqueológico que continúa fascinando a los investigadores. El mapa muestra la distribución geográfica de las esferas de piedra en Costa Rica. Las esferas de piedra se encuentran principalmente en la región del delta del Diquís. La ubicación de las esferas proporciona información sobre las antiguas civilizaciones que las crearon. El estudio de la distribución de las esferas ayuda a comprender su propósito y significado. La precisión en la ubicación de las esferas es crucial para la investigación arqueológica. El mapa sirve como una herramienta esencial para la conservación y protección de las esferas de piedra. El mapa muestra la ubicación de la pila de Bagdad en Irak. Irak, situado en Oriente Medio, alberga importantes sitios arqueológicos. La pila de Bagdad es un artefacto que data de la antigüedad. La función exacta de la pila de Bagdad sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. El mecanismo de Anticitera fue descubierto en un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera.
Este artefacto antiguo proporciona información valiosa sobre la tecnología y la astronomía de la época. Su complejidad revela un conocimiento sofisticado de los ciclos celestes y los cálculos matemáticos. El mecanismo de Anticitera es considerado el primer ordenador analógico conocido. La investigación continua del mecanismo de Anticitera sigue revelando nuevos detalles sobre su funcionamiento. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. Un mapa muestra la ubicación del obelisco inacabado en Egipto. El obelisco inacabado se encuentra en una cantera de piedra antigua. La ubicación estratégica facilitó el transporte de materiales. El sitio ofrece información sobre las técnicas de construcción del antiguo Egipto.